hace que este niño pues tenga una serie de morbilidades, ¿no? De patologías que presentan. Entonces, de acuerdo a la OMS, es todo nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas o 259 días, contados a partir del primer día del último periodo menstrual normal, ¿no? Entonces, agarramos la de la OMS es por la que nos regimos nosotros. Hay, por ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría. Ellos ponen su propio término a menor de 38. ¿Por qué? Porque dicen que en esa semana 37, pues todavía hay patología, ¿no?, asociada a la prematuridad. Entonces, para la Academia Americana de Pediatría le definen menor de 38. OMS es lo que vamos a tomar, menor de 37 semanas. La epidemiología es bastante alarmante, ¿no? A nivel mundial hay 15 millones de niños prematuros, ¿no? 1 millón de muertes por complicaciones, ¿no? 3/4 partes de las muertes son prevenibles, ¿no? Y del 5 al 18% de partos prematuros, de cada 100 nacimientos, pues van a tener complicaciones. Ahora, ¿qué porcentaje de prematuridad tenemos en Perú? De acuerdo a las estadísticas, pues, varía también de región a región, pero en promedio estamos en un casi 9%, ¿no?, de prematuros. Son 30.000, ¿no es cierto?, niños antes de las 37 semanas en Perú. Casi 9%, como les digo. El sistema del MINSA, acá no hay un problema. Les pongo estos datos porque he encontrado que hay diferentes datos de acuerdo a quién lo hace. Y eso porque puede haber subregistro, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a certificados MINSA es 7%. Pero de acuerdo a nacimientos de la OMS en Perú, dice 8.8%. Más de 2.000 defunciones anuales notificadas en el sistema del CDC peruano, ¿no? Es nuestra problemática. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, las muertes infantiles, ¿qué es una muerte infantil? Muertes menor de 1 año. Fíjense, del 100% de muertes infantiles, o sea, en total, 2/3 partes de las muertes son en el periodo neonatal. Para que se den cuenta el problema que tenemos a nivel de recién nacidos. Sobre todo, si son de muy bajo peso, el riesgo aumenta como 200 veces más, ¿no? Y si sobrevive, tiene un 10 a 15 veces más riesgo de tener problemas a nivel neurológico. Entonces ahí está el manejo que nosotros tenemos que hacer. Sacar un prematuro que en lo posible esté normal. Todo le va a condicionar desde que nace. Nace el bebé y el 30% ya nacen deprimidos, ¿no? Nace el bebé y la mayoría hacen CDR, síndrome de dificultad respiratoria. La mayoría tiene problemas para alimentarse. La mayoría hace infecciones. Entonces ahí tenemos un problema. ¿En qué hemos avanzado? Porque antes, si yo me remonto a hace 200 años, los prematuros, sobre todo los de muy bajos pesos, estaban condenados a morirse porque no había forma de asistirlos. Entonces, en los últimos 200 años, poco a poco ha ido avanzando, y sobre todo en los últimos 50 años, básicamente han sido los adelantos en la sobrevivencia de los prematuros. Por ejemplo, corticoides prenatales, desde el año 70, ¿no?, que se ha visto que los corticoides prenatales pues favorecen la maduración del pulmón del prematuro, por lo tanto la incidencia de enfermedad de membrana hialina es menos, ¿no?
Uso de CPAP y luego del ventilador neonatal igual, a partir de 1970. La alimentación parenteral a partir de 1970, pero ojo, eso es a nivel mundial. ¿Dónde empezaron primero estos hitos? En países desarrollados. Nosotros no lo teníamos. ¿No? Nosotros hemos empezado casi en el año, cuando yo llegué, me fui a Lorena en el año 96, 97, recién con la nutrición parenteral. Antes no se hacía, se desnutría. Terapia con surfactante en 1987, pero nosotros lo hemos tenido después del 2004. Porque antes, sí les podía decir a la mamá, ¿sabes qué? Mira, tiene esto, si le puedes comprar en esos años antes del 2004, 900 soles por un frasquito. ¿Se imagina? Entonces, desde el 2004, ya el Estado nos provee dentro de los programas primero que había de salud materno infantil y después el programa ya de SIS. Ahora ya tenemos mejores ventiladores e incubadoras. Lo que yo ventilaba hace 30 años no es lo que ventilo ahora. Ahora ventilo en forma diferente, hay otros modelos de ventilación. Antes había un sincronizado y un asisto controlada, nada más. Ahora ya tengo un volumen garantizado. O sea, el propio niño pues jala el volumen que necesita. Yo no le voy a tener que programar. Entonces eso evita el VOLU, trauma, y el paro, trauma. Trauma pulmonar por presión y trauma pulmonar por el volumen que yo le puedo dar de más. Mejor conocimiento de la fisiología fetal y neonatal. ¿Por qué? Porque ya empezaron a haber especialistas, ¿no? Como en mi caso, ya vamos a ser neonatólogos, ¿no? Entonces, eso favoreció el desarrollo de unidades de cuidados intensivos neonatales a nivel nacional, ¿no? Mejora el transporte intraútero. También. Ahora ya se transporta, ya requiere. El médico trata de identificar embarazos de alto riesgo, los ADOS, ¿no? Y alto riesgo obstétrico. Y lo requiere. La mejor referencia siempre les he dicho, ¿dónde es? Acá, en la velita. La mejor referencia para que ustedes puedan tener éxito en el futuro de ese prematuro. Y el otro es que estamos constantemente revisando los casos de mortalidad perinatal. Tenemos un comité de mortalidad neonatal a nivel de la Jereza, ¿no? Que se reúne cada mes, y tenemos también un comité de mortalidad en cada hospital o en cada red. Entonces todo eso ha mejorado pues el avance del prematuro. También ha variado un poco la clasificación. Antes teníamos 3 clasificaciones nomás de prematuro, pero el comité de la OMS en el 2013 cambió un poco la clasificación, que es esta. Ustedes conocen esta etapa, ¿no es cierto? Prematuro tardío, de 34 a 36,6 días, ¿sí? Estos prematuros tardíos, ya les he dicho, hay que probar si tienen una estabilidad hemodinámica, si están respirando, si no hay problemas asociados, no hay CDR, si comienzan a lactar, ¿no? Porque si no, a estos también me lo tienen que referir. Les ponen un endovenoso, como ya han aprendido, la parte básica de una dextrosa, si es más de 2 días, electrolitos más, y me lo refiere. Pero si no, vigílenlo a la hora de la muerte. Estos niños, los prematuros moderados, que son los de 32 a 36,6 días, y es un poquito más complicado, son niños que, si bien es cierto, puede haber búsqueda, puede haber succión, ¿cuál es el problema? Que ya tienen mayor patología y que la coordinación entre succión y deglución no está todavía bien madura. Entonces, si bien es cierto, pueden succionar, pero también se pueden aspirar, ¿sí? Y ahí el peligro para estos niños, que preferible es ponerlos en NPO, una dextrosita, y referirlo a un hospital de mayor complejidad. Con mayor razón a los muy prematuros, o menor de 3.000, de 1.500, ¿no? Entonces, generalmente están entre los 1.000, estos están en ¿qué? 2.000 a 2.500, ¿sí? En ese peso.
Estos están entre los 1.500 a 2.000. ¿Y estos? Entre 1.000 a menores de 1.500. Estos ya son los muy prematuros. Probabilidad de vida para nosotros o para mí, 100%, o sea, no se me deben morir, a no ser que tengan alguna patología incompatible con la vida, una malformación. Con estos hay que luchar, y con estos estamos luchando. Antes ni siquiera luchábamos con estos, pero ahora ya luchamos con estos, ¿no? Con todos los niños mayores de 500 y menores de 1.000, ¿no? Es nuestra lucha. Y estamos por partes. ¿Dónde está la parte? Entre los 26 a 28, que son los de 750 a 1.000 gramos, ¿no? En eso sí sacamos un porcentaje, pero todavía algunos se nos... Menor de 26, nuestra viabilidad fetal es nula en general. Muy bien, esa es la situación del prematuro. Si yo lo clasifico en base al peso, no necesariamente son prematuros, sobre todo algunos tardíos que están entre los 1.500 a los 1.499. Yo puedo tener niños a término con estos pesos, tener en cuenta eso, porque son niños a término pequeños para la gestación. Entonces, no necesariamente este grupo de peso moderadamente bajo son prematuros. Muchos de ellos pueden ser a término, ¿sí? Peso muy bajo, de menor de 1.500, de 1.000 a 1.500, y extremadamente bajo peso, menor de 1.000 gramos, ¿sí? Entonces ahí también tenemos 3 clasificaciones que podemos agarrar. Pero para hablar de prematuridad siempre hablemos con edad. Siempre hay que preguntarse, ¿no? Nace un niño prematuro, ¿y por qué nació antes? No es que ya nació prematuro, pero ¿por qué? Alguna causa debe haber. Siempre nos debemos preguntar eso. Muchas veces hay infecciones maternas que condicionan el parto prematuro. O que se rompan las membranas prematuramente. Cuando hablamos de RPM, yo tengo 2 cosas, 2 definiciones. ¿Qué es ruptura prematura de membranas? Definición operacional, ¿cuál es? ¿Qué entienden por ruptura prematura de membranas? Pérdida de líquido, ahí nomás. Prematura no significa que es niño prematuro. Antes del trabajo de parto. Antes del inicio del trabajo de parto, por eso es prematuro. RPM es ruptura prematura de membranas. Es la ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto. Pero ahora, yo lo puedo tener en estos niños, ¿sí? ¿Cómo sería la definición o el diagnóstico? Ruptura prematura pretérmino de membranas. Y ahí sí me marcan que es un niño pretérmino, en las cuales antes del inicio del trabajo de parto se ha roto las bolsas, ¿sí? Entonces son 2 cositas diferentes, ¿no? Entonces, la infección clínica o subclínica muchas veces en el prematuro casi en el 60% está. Entonces hay que pensar que no vaya a ser que sea una infección materna. Y eso me puede transmitir verticalmente madre-hijo, ¿no? Alguna infección. La paridad de los antecedentes obstétricos. Si una madre ya ha tenido partos prematuros, probablemente se vaya a repetir el evento, ¿no? Siempre. O por condiciones socioeconómicas desfavorables, o trabajos a veces que son pesados en la mamá, ¿no? Que pueden condicionar inicio del trabajo de parto,
O uso de drogas o uso de tabaquismo también, ¿no? Las complicaciones maternas y fetales son causa del 15 al 25% de los partos preternos. Y estos son todos los factores que se asocian, ¿no? Cuando ustedes me hacen factores asociados al parto preterno, que por favor ya no me traigan hipótesis. Ya están ahí. Ya están. No tienen que descubrir la pólvora, por favor. El bajo nivel socioeconómico, madre muy joven, el peso pregravidez bajo, o sea, antes de embarazarse, que esté desnutrida. Factores fetales, sufrimiento fetal, gestaciones múltiples, inmunización, anomalías fetales, causas placentarias, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, incompetencia de cervix. Muchas veces hay abortos habituales, ¿no? Hay quienes se tiran 9 meses en la cama por tener un hijo, muchas veces con cerclaje de cuello uterino, ¿no? O sea, ¿me entienden el cerclaje, ¿no? En las cuales se hace como una jareta para no perder, pero tiene que estar en reposo. Factores maternos de enfermedades, preeclampsia, eclampsia, insuficiencias renales, insuficiencias cardíacas, infecciones como pielonefritis, coriomionitis, abuso de drogas, ¿no? La RPM pretérmino de membranas en este caso, polidramnios, porque el polidramnio es como que ya llega a término, ¿no? Desencadena el trabajo de parto. No todos los polidramnios, ojo, son porque el niño no puede deglutir. Siempre en polidramnios, ya les mencioné en amnesis, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué podría, si hay polidramnios, qué patología fetal? Atresia esofágica. Atresia esofágica. Porque el niño no deglute, ¿no? Líquido amniótico. Pero no siempre en todos polidramnios significa que hay que descartarlo, sí, pero hay otras causas de polidramnios, ¿no? Pero el asunto también es esto, ¿no? Que hay patología asociada al embarazo y al parto preterno. Todo va a ser, le vamos a echar la culpa a la inmadurez general, por sistemas que pueda tener. Problemas de termorregulación, sí, el centro de termorregulación no está maduro. Son niños, acuérdense de termorregulación. Grasa parda. Menor grasa corporal, piel más delgada, peso en relación a la superficie corporal, más superficie corporal en relación al peso, por lo tanto más pérdidas insensibles. Cabeza. Habilidad disminuida para producir calor, porque son niños que no han tenido el tiempo para acumular la grasa Parda. parda, ¿no? Donde va después a tomar energía. Y tiene también una capacidad disminuida para disipar el calor mediante el sudor, porque no sudan hasta los 4 meses más o menos. Si no se roncha, ¿no? Todo. Pues es limitante, si más bien se va para arriba, la hipertermia, la fiebre. Cuando no habíamos tenido todavía el sensor de temperatura en las incubadoras, teníamos que hacer esto. De acuerdo al peso y la edad, cada incubador era manual. Entonces le teníamos que poner su temperatura. Entonces esto teníamos en las incubadoras pegadito una tablita. Ay, ¿cuánto pesa hoy? ¿En qué edad está? Y de acuerdo a eso se grababa. Pero también el hecho de que cómo le iba con esa temperatura. Si con esa temperatura hacía hipotermia, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar todo manualmente. Ahora no. En los últimos 20 años las incubadoras se regulan solos. Solamente tenemos que poner un sensor de temperatura que va de la incubadora a la piel, en el abdomen,
se lo ponemos entre el apéndice sifoides Y el ombligo. y el ombligo. Pegamos ahí y le graduamos. ¿Qué temperatura necesita ahora? 36.5. Acá es otra, central, pero acá 36 o más. 36. Entonces luego gradúo a 36. Si tiene 36 acá tiene 36. ¿Eh? Entonces la incubadora tiene un termostato en las cuales si baja la temperatura del bebé, calienta más. Y si se sube mucho, baja. Entonces yo le pongo los parámetros mayores o menores. La inmadurez del pulmón, que condiciona colapso alveolar por la deficiencia de surfactante. El surfactante es producido por los Neumocitos tipo 1. neumocitos tipo 2. 2. ¿Los neumocitos tipo 1 para qué sirven? Intercambio de gaseosos. Muy bien. La presentación de membrana de orina, como les dije, ha disminuido mucho por dos causas. Principalmente por el uso de corticoides prenatales, en las cuales hay maduración pulmonar inducida, y el otro es por el uso de surfactante. ¿Qué pasaría si yo no hago nada? Porque ustedes apenas me identifiquen un problema de amenaza de parto prematuro, lo que van a hacer es ponerme a la mamá por fuera. Ante la amenaza de parto prematuro, pónganme. Entonces, ¿qué me corticoide? Pero si yo no le pusiera nada, fíjense, e incluso en mayores de 36 semanas, 2% de todos los niños se pueden hacer membrana de orina. De 33 a 35 semanas, 10 a 15%. De 29 a 32, 30 a 60, y fíjense, de 26 a 28, de 60 a 80% de esos niños, de este grupo, me van a hacer membrana de orina. Entonces, esto sí podemos disminuir bastante. Ya no tenemos casi problemas, pero siempre y cuando tengamos las dos cosas y una ayuda. Otra cosa que ha ayudado, ya les he dicho, es el y en caso extremo ya intubación y ventilación mecánica. Entonces, ¿por qué está comprometida esta función pulmonar en los prematuros? La inmadurez, ¿no?, central y debilidad de los músculos respiratorios, de escasos alveolos, porque acuérdense, la fase alveolar empieza a los 28 semanas y termina a los 5 a 7 años. Así que incluso un niño a término todavía va a desarrollar mucho. El déficit de surfactante, el aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar, ¿qué significa? Que esos linfocitos que hacen intercambio gaseoso, mientras va llegando al término se va desgasando y la difusión de gases es mejor. Y la capa muscular arteriolar también es de menor grosor. Patología neurológica. Cerebro es inmaduro. ¿Cuándo termina de madurar el cerebro del niño? 6 años. Porque después ya no hay mucho que hacer. 24 años. Porque después a las profesoras hay que decirles que no les mande al médico para que le den vitaminas, porque no riten en el colegio. No hay nada que hacer después de los 2 o 3 años. El desarrollo del cerebro es exponencial por los primeros años. 35 centímetros o 34 centímetros en mujeres al nacer. Al año están con 46. A los 2 años con 49. A los 3 años están con 51. El perímetro de ustedes es 56. Promedio.
Fíjense cuánto creció desde 35 a 51, los 16 más o menos, a 5 centímetros desde los 3 años en cada uno. Entonces, la estructura anatómica está en proceso de desarrollo, ¿no? Pero ese cerebro, como es inmaduro, tiene esto. Fragilidad en la estructura vascular. Por lo tanto, hay un riesgo alto de tener hemorragias cerebrales. Cuando ustedes me atienden a un prematuro, no lo sacudan mucho, es con delicadeza. No como un niño eterno que lo pueden secar. Un prematuro seca, así. No lo muevan mucho, no le levanten o no le levanten los pies, porque ahí aumenta bruscamente el volumen a nivel cerebral, ¡toc!, se revientan los vasos, que son muy frágiles. Hay una fragilidad a nivel vascular y a toda la matriz germinal cerebral. Tiene escasa migración neuronal, todavía no están las sinapsis, las conexiones, recién se están dando. Pobre mielinización de la sustancia blanca, ¿no? Y también de la gris. Entonces, todo eso hace que sea neurológicamente muy susceptible a tener daño. Problemas hemorrágicos, como les mencionaba. Las hemorragias intraventriculares se dan en 50% en menores de 750 gramos. Por eso es un cuidadito. La mitad de ellos van a tener problemas. 10% en los de 1250. ¿Por qué? Por la fragilidad de los capilares. ¿Qué significa fragilidad? Para todas aquellas personas que tienen capilares frágiles, es que apenas se chocan y sale su moradito. Ellos tienen fragilidad. Función plaquetaria disminuida. Pueden estar el número normal, pero la función de la plaqueta no cumple. Disminución de todos los factores de población. Muy susceptibles a la hipoxia. O sea, un prematuro con hipoxia tiene más riesgo de hacer hemorragia cerebral. Y igual a los cambios de osmolaridad y tensionales, ¿no? Hay que tener mucho cuenta con eso. Por eso les digo, el prematuro, si le damos un bolo, ¿de cuánto va a ser? ¿De cuánto les he dicho? Un bolo del prematuro en caso de shock. 10 cc, ¿no? 10 cc. Si es un atérmino, fíjese, es el doble. ¿Sí? Tensionales también, ¿qué es el problema? No hay que infundir rápido, hay que infundir lento. No hay que levantar los pies bruscamente. Entonces hay una serie de patologías también asociadas a sus complicaciones que puede ayudar a aumentar las hemorragias. Ojitos. Los ojitos también son inmaduros. A todos los prematuros, y a eso le estoy diciendo, todos los prematuros menores de 37 semanas, entran a un programa de descarte de retinopatía de la prematuridad. Desde la semana. Mientras más cerca está al término, le hacemos a la semana, ellos probablemente se va a ir. Si la retina está madura, le damos de alta. Si la retina está inmadura, cada 2 semanas le van controlando el fondo de ojo. Hasta que los vasos, el ojo, que es un globo, los vasos sanguíneos van de la parte de atrás del globo hacia adelante. ¿Entienden? Van creciendo. Hasta que un niño a término, los vasos sanguíneos llegan a la periferia del ojo. ¿Cuál es el problema? El oxígeno, porque casi todos los prematuros, en algún momento de su vida hospitalaria, han recibido oxígeno. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Los vasos están así, ¿no es cierto?, creciendo hacia adelante, en los glóbulos oculares, en la retina.
Pero el oxígeno hace como una frontera. Es como que le construye un muro en una frontera, en forma tortuosa. Y los vasos sanguíneos no llegan a eso. O sea, no llegan a madurar. Y ese chiquito va a ser cieguito. Entonces, puede tener esa detención de la vascularización. Eso hay que estar vigilando. Por eso entramos al programa de retinopatía. Si no, va a haber un crecimiento desordenado, tortuoso, que va a producir ceguera. 11% de los prematuros con peso inferior a 1500 hacen retinopatía. Algunos de ellos, hay 3 grados de retinopatía, hay que operarlos mediante láser. Hay que destruir esa fronterita, ese murito que no da para construir el oxígeno, destruir para que los vasos otra vez continúen hacia adelante. Problemas cardiovasculares. Muy fácil hacen hipotensión. Cuanto menor es el peso, son muy variables en la tensión arterial. Solamente para mayores de 35 se puede agarrar esto de la tensión arterial media debe ser igual o superior a la edad gestacional. Quiere decir, si tiene una edad gestacional de 35, su PAM, o sea, su presión arterial media, debe ser 35. Pero si tengo de 34, 33, 32, no, debe ser 35 por lo menos. Si tiene 36 semanas, debe ser 36. Si tiene 40, 40 debe ser milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Sí? Solamente debe ser la 35. Persistencia de ductos. Los prematuros tienen más esto que un niño materno. El ductus es uno de los shunts que son prenatales, ¿no es cierto? Existen en el tema. Una vez de que nace, se debe cerrar. Pero acá el prematuro, pues, ¿a qué responde? ¿Se acuerdan cuando les pregunté en el primer examen? Se preguntaba eso. ¿A qué responde? A la presión de oxígeno. Bueno, el prematuro no le importa. Le aumenta la cantidad de oxígeno porque es insensible, no está maduro el control del ducto. O sea, insensibilidad al aumento de la oxigenación. Y también por la caída anticipada de la presión pulmonar. Entonces, baja muy rápido la presión pulmonar, entonces no hay esto. ¿Cómo era primero el ductus? Derecha, izquierda, ¿cierto? Después, esto. O sea, se equiparan las presiones y después se cierran. Pero ¿qué es lo que pasa? En el prematuro, primero derecha, izquierda, nace el bebé, baja rápidamente la presión pulmonar de tal manera que la presión de izquierda a derecha se instaura rápido. O sea, no da tiempo a esto, es rápido se instaura y ya lo mantiene abierto. Ese es el problema. Entonces hay que tener cuidado con los volúmenes también que le vamos a dar. A nivel gastrointestinal, también, ¿no? Su peristaltismo no estará muy bien instaurado. Sus enzimas digestivas tampoco estarán en buena producción. Y la succión, deglución, tampoco está. Eso generalmente se completa hasta las 34 semanas. Antes puede que haya, pero por eso les digo, menor de 34, menor de 2 kilos, bien. ¿Sí? Mayor de 34, mayor de 2 kilos, succiona. Si no succiona, ya le ponen pie y los refieran. También tienen escasa capacidad gástrica, por lo tanto no es igual que un niño a término. En un niño prematurito, pues empezamos a veces con 2 o 3 mililitros cada 3 horas, ¿no? O sea, la mayoría de su
Alimentación va por venta. Si es menor de 1500, le empezamos nutrición parenteral total. Entonces tienen escasa capacidad gástrica, tienen problemas de reflujo gastroesofágico por la inmadurez del esfínter. El reflujo viene del estómago, la regurgitación viene del esófago. La regurgitación fisiológica es lo que la gente conoce como chanchito, ¿no? Que bota, que dispara en una cucharada. Su peristaltismo también es lento, por lo tanto también su evacuación es lento, se pueden distender. Y con frecuencia, como tiene bajo peristaltismo, tiene retrasos en la evacuación, ¿no? Y meteorismo, se llenan de... Eso puede condicionar a una enfermedad que se llama NEC, enterocolitis necrotizante. ¿Cuáles son los principales factores para una enterocolitis necrotizante? Prematuro, alimentación que avance muy rápido o le den alimentación de fórmula, lo matan a la guagua. Así que a un prematuro, prohibido fórmulas, le empezamos lentamente alimentación de su propia madre, ¿no? O en todo caso de banco de leche si existiera como acá. Pero si no hay, preferible no le den. ¿Cómo reconocen una enterocolitis necrotizante? Niños prematuros que por ahí han nacido asfixiados, que por ahí tengan alteración en la oximetría, que hayan hecho hipotensión, que haya infecciones sobreagregadas. Porque bajo esa base, a veces de alimentaciones osmolares altas, como en las fórmulas, más las infecciones y más la situación de prematuridad, ya incubaron la enterocolitis. ¿Cómo reconocen clínicamente una enterocolitis? 3 cositas. Hay una triada. La barriguita, distensión abdominal. Residuos gástricos o vómitos biliosos. Segundo. Y el tercero, deposiciones con sangre. Puntitos o rayitas, pero deposiciones con sangre. Ahí tiene una tríada clásica para sospechar enterocolitis necrotizante en un prematuro. ¿Qué otras cosas en relación a infecciones? En general son susceptibles a tener sepsis, ¿no? Sea sepsis neonatal, precoz en este caso, de transmisión madre-hijo, a eso le llamamos transmisión vertical, o también infecciones a nivel hospitalario, y eso sería transmisión horizontal. ¿Quiénes le transmitimos eso? Todos. Nosotros, el personal. Cuando no tenemos bien claro lo que es bioseguridad, no solamente el lavado de manos, sino en todo lo que vamos a utilizar con el bebé, sea procedimientos, que todo tiene que ser previa asepsia y antisepsia. Ya se acuerdan bien, ¿no? O sea, yo tengo que utilizar material estéril y si tengo que hacer un procedimiento, por ejemplo, de un cateterismo, pues también tengo que desinfectar la piel donde voy a actuar. Entonces hay una serie de problemas en las cuales la disminución de la inmunidad
pues les puede condicionar en estos eventos. La incapacidad de limitar la infección, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo una entrada infecciosa a nivel respiratorio, ¿qué me da? Un resfrío, o a lo mucho una neumonía. ¿Sí? Muy bien. Si entra una infección por genitales, ¿qué me puede producir? Una infección urinaria. Si como algo me produce una enfermedad diarreica, se delimita ahí. Pero no se queda ahí la infección. Tiene esas puertas de entrada, pero la infección se genera. Entonces, esa incapacidad que tiene de limitar la infección a un sitio es lo que provoca la sepsis neonatal. Sepsis, infección generalizada. Entonces, ¿qué puede ser? Como les digo, el niño se puede contagiar desde el nacimiento o desde antes del nacimiento en forma vertical. Se hospitaliza horizontal. Muy bien, nació bien, se fue a su casa y de repente a las 2 semanas viene con problemas. ¿Qué infección será? Comunitaria. De gérmenes comunitarios, del ambiente de casa, ¿no? Domiciliario, de los familiares que pueda tener. Problemas metabólicos. Primero, que tiene mayores pérdidas insensibles, ¿no es cierto? Y tiene mayores pérdidas insensibles porque estos niños respiran más rápido, hacen distrés respiratorio. Entonces, respiran más rápido, más agua perdida. Piel más delgada, más agua perdida. Tienen mayor agua corporal total, todavía tiene 80%, por lo tanto, la redistribución de los líquidos es mayor. El otro, entonces pueden perder mucho peso, ¿no? Pueden tener deshidratación y trastornos electrolíticos. Los hidratos de carbono, la glucosa. La glucosa, sobre todo, se transfiere en el último trimestre. ¿Dónde se deposita? ¿Dónde se deposita la glucosa? El hígado, en forma de glucógeno. El problema es que esos no tuvieron tiempo. Salieron antes. Por lo tanto, los depósitos de glucógeno están bajos. Ese es el motivo por los cuales les va a ser rápido hipoglicemia. Y si hace un prematuro hipoglicemia, aparte de todos sus problemas, la disminución de glucosa a nivel cerebral te va a producir daño. Horas que esté con glucosa baja ese cerebro, ya sufrió. Y ahí les digo, llega al colegio, nadie se dio cuenta que ese niño tuvo hipoglicemia y que le produzco algún déficit cognitivo, de falta de concentración, de razonamiento, no plantea una regla de 3 simples, no entiende lo que lee. O sea, esas cosas simples, pero esos trastornos cognitivos, ¿no es cierto? Leves. Cuando esté en el colegio, ¿qué hace la profesora? No, llévalo bien, lee sus vitaminas. A ver si por kilos de vitaminas puede aumentar el cociente intelectual. Todo no se puede. Entonces, todo es prevención. ¿Okay? Igual con el calcio. Igual con el calcio. El calcio igual, ¿no? Va pasando casi 200 miligramos por día en el último trimestre y eso se deposita en el hueso. Lo poco de hueso que tiene, de depósitos de calcio en el hueso, el prematuro, después del nacimiento, lo saca. Y como lo saca, todos los días va sacando su calcio, al final va a sufrir una enfermedad metabólica que se llama osteopenia del prematuro. Es como una osteoporosis. Enfermedad metabólica ósea del prematuro también le dice. Enfermedad metabólica ósea del prematuro. Son niños que
que antes le decían raquíticos. No van a crecer. Y el calcio es importante, no solamente para el crecimiento del hueso, sino para el metabolismo celular. Entonces ahí tienen dos problemas metabólicos que van a tener. Tampoco tienen una capacidad madura de la regulación de la insulina. Por lo tanto, si no manejan bien la insulina o no tienen insulina, si ustedes le dan mucha dextrosa, no la utilizan, porque el papel de la insulina es esto, ¿no? Agarrar la glucosa, meterla dentro de la célula para que se pueda metabolizar. Si me voy hacia el otro extremo, también me hace daño. Una hiperglicemia. Problemas renales, con la misma deducción. ¿Qué pasa con el riñón? Inmaduro. ¿Qué pasa con la tasa de filtración? Disminuida. Capacidad disminuida para eliminar excesos de agua. Incremento de las pérdidas de sodio, bicarbonato y glucosa. Ustedes saben, ya les expliqué, el sodio se elimina, ¿no es cierto? Se filtra en los túbulos proximales, pero se reabsorba en los túbulos colectores. El prematuro no hace eso, así que lo elimina. El índice de filtración está disminuido y también tiene una capacidad limitada para acidificar orina y por lo tanto excretar amonio. Entonces tiene retención de productos nitrogenados y pueden entrar en insuficiencia renal. Entonces, si se dan cuenta, si a veces los médicos de adultos ahí en el hospital nos dicen, ay, no sé cómo pueden trabajar con niñitos. Este es otro, una cosa es un neonato y otra cosa es un neonato preterno. Es un mundo completamente diferente. Como siempre les digo, un neonato o un niño no es un adulto pequeño, tiene su propia fisiología, sus propios problemas, completamente diferentes maneras. Un neonato de un niño varía, un prematuro de un neonato varía. Entonces, lo que quiero es que comprendan la importancia de prevenir los problemas, refieran adecuadamente. Y este niño ya va a ir al especialista en la unidad de cuidados intensivos. A nivel hematológico, tiene menos cantidad primero de glóbulos rojos, ¿no? En promedio, hay un estudio que hicieron, ¿cuánto me sacaron? Lo que trataban es de medir qué cantidad de gramos de hemoglobina tiene un recién nacido aquí en Cusco. Natura a 3.400. Entonces sacaron 16.9 gramos en promedio de hemoglobina. Y los prematuros le sacaron 15.9. O sea, menos cantidad. Y aparte de eso, estos glóbulos rojos de los prematuros no viven tanto como la del neonato término, ni tanto el neonato término como ustedes. ¿Cuánto vive su glóbulo rojo? 120 días, ¿no es cierto? El de un neonato dura 90. Por lo tanto, se está destruyendo más rápido, ¿no? Hay más mortalidad de Matías. El de un prematuro vive 60. O sea, mucho menos. Entonces, muy rápido va bajando la cantidad de hemoglobina. Y eso es una hemólisis fisiológica, por eso hablamos de anemia del prematuro. La anemia del prematuro ya va después de las 4 semanas, de las 30 días, nosotros le estamos empezando con hierro. A diferencia de un niño a término que se le empieza a los 4 meses. ¿No? Otra de las causas de la anemia es, como está hospitalizado, todos los días le estamos sacando. Que hazme un AGA, que mide el calcio, que hazle un hemocultivo porque parece que está séptico y le vamos sacando a veces en 2 o 3 días, le sacamos más del 10% del volumen sanguíneo y ya lo anemizamos. Leucocitos,
Siempre asociamos la leucocitosis a infección, ¿cierto? Muy bien, los valores de leucocitos de un neonato no es igual que la del niño, es igual que la del adulto. ¿Cuáles son tus valores de leucocitos? De 5.000 a 10.000. Muy bien. En un neonato es de 9.000 a 30.000 la primera semana. Pero ¿qué pasa con esto? Cada semana va bajando, va disminuyendo el recuento de leucocitos por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Pero si es más de 30, puedo sospechar, ¿no? Hay una leucocitosis que puede estar relacionada a infección, o también averígüense si utilizó corticoides, porque los corticoides aumentan la cantidad de leucocitos, ¿no? Los corticoides en la mamá me refiero, no prenatal. La leucopenia va sucediendo también cuando involuciona la placenta, sobre todo en hipertensos. O sea, esas mamás eclámpticas o preeclámpticas, en las cuales les nace un niñito pequeño, o sea, 40 semanas, ahí tenido ayer, creo, uno de 40 semanas con 2,200, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Había? 40 semanas con 2,200 de peso. ¿Qué pasa con esos niños? Como hay este problema, son susceptibles a infecciones, porque la cantidad de leucocitos es menor que lo esperado. Entonces ahí tenemos un problema. Y también leucocitosis o leucopenia siempre asocian a problemas infecciosos que puede haber. Otros problemas, la ictericia. Si bien es cierto, sabemos que la ictericia se presenta en el 60% de todos los neonatos, de todos. Se presenta casi en el 80% de todos los prematuros. O sea, el prematuro es más. Lógicamente, ¿a qué le vamos a echar la culpa? A la inmadurez a nivel hepático, a la inmadurez de la metabolización, ¿no? O de la conjugación de la bilirrubina a nivel hepático. Apneas. ¿Qué es apnea? Acá ya no estamos hablando de apnea perinatal, ¿eh? Pérdida de la respiración. No estoy hablando de que un niño nace en 20 apnea. segundos. Acá estoy hablando de apnea neonatal. ¿Qué significa apnea neonatal? Pérdida de la Aquel niño respiración. que nació, respiró, 20 segundos. pero por X motivos deja de respirar. Por más de 20 segundos. 20 segundos, acompañado de bradicardia. ¿Y por qué un prematuro me hace esto? Porque yo tengo un centro, ¿no es cierto?, de la respiración a nivel del tronco, ¿sí? Un centro respiratorio. ¿Se acuerdan? ¿Les he hecho ustedes el ejercicio? Tomen aire y no respiren. ¿Hasta dónde aguanta? Yo no aguanto mucho. ¿Quién les ha hecho respirar? Entonces, vivir, para vivir. ¿Por qué lo has respirado? ¿Por qué has respirado? Reflejo. ¿Por qué has respirado? Porque el aire sale. ¿Por qué has respirado? No te has quedado así sin respirar, me voy de este mundo. Me voy a tirar del puente. Así. ¿Por qué hacen ustedes eso? Lo que quiero llegar es a la fisiología. ¿Sí? Cuando ustedes han dejado de respirar, ¿qué ha pasado a nivel sanguíneo con los gases? Se acidifica. ¿Qué ha pasado con el CO2? Se ha concentrado. ¿Qué ha pasado con el oxígeno?
¿Qué ha pasado con el pH? Eso, ¿quién lo capta? Centro de los Los quimioreceptores que están en el seno carotídeo. ¿Y ha llegado hacia dónde han ido? centro. Al tronco, ¿no? Entonces hay un centro respiratorio que ha dicho ahí, oye, mira, hay estos cambios de las presiones de oxígeno y CO2, entonces el tronco hay un estímulo aferente hacia dónde? Corteza. En la corteza cerebral hay unos homúnculos, ¿no sabes unos homúnculos? ¿Sí? Que maneja cada parte de nuestro cuerpo, que es el estado motor, donde está la primera neurona motor, ¿cierto? La primera neurona, la segunda, el ácido. ¿Sí? Entonces, tenemos dos neuronas, ¿sí? Millones de esas. Entonces, ha llegado hasta acá, donde el homúnculo de los músculos, ¿qué músculos? ¿Cuáles son los músculos de la respiración? Diafragma. Diafragma y los Intercostales. intercostales. Entonces, ¿qué ha hecho el diafragma? ¿Se ha Extendido. hecho o se ha contraído? Se contrae. Se ha contraído. Al contraerse, ¿qué es lo que hace a nivel del tórax? Presión negativa. Presión negativa. Y ustedes han hecho esto. Y no han podido suicidarse. Rayos. ¿Sí? Pero ¿saben qué? A este prematuro le interesa un comino. Es suicida. Es el suicida. Le interesa, este 10 segundos, 20, 30, un minuto. Oblígame. Hasta que alguien le mueva y Ay, respira. comience por eso. ¿Eh? Antes había monitores de susto, le decían. Monitores de susto, nosotros poníamos el ventilador Santi se parecía. a una bolsita y cada cierto tiempo la ventilación es como que le soplaba. Entonces soplaba la bolsita y lo hacía al revés. Pero después se ha visto que no es conveniente porque no vas a estimular de esa manera, no dejas descansar. Entonces, ¿qué hacíamos? Le amarrábamos con una gasita, un piececito, y le sacábamos por un costado de codo. Entonces, cuando el monitor sonaba, oye, mira, está en apnea. Respirar. Se reinicia. Ahora es por impedancia, ¿no es cierto? Nosotros ponemos los electrodos y el monitor capta las frecuencias respiratorias, o sea, por impedancia, por movimiento. Entonces, cuando el tórax deja de mover por más de 20 segundos, el monitor está sonando, alarmando, tengo apnea. Entonces me acuerdo en esos años en Cayetano era un pusqué, Segarra, Jaime Segarra, era el jefe de servicio de neonatología de Cayetano. Entraba al servicio y decía, "Ay, acá hay una sordera ovárica", decía. Acá hay una sordera ovárica. Y nosotros decíamos, ¿qué será que es sordera ovárica? Bueno, todas eran mujeres las enfermeras y será por eso. Hasta que le pregunté, ¿por qué dices enfermero ovárico? ¿No ves que es? ¿Tú escuchas? Me dice. Sí, sí me escucho. Ellas también escuchan, pero les llega el ovario. Felizmente no había varones. Porque si no, ya sabía a dónde le llegaría. Entonces, el apnea del prematuro es eso, hay que vigilar, hay que monitorizar. ¿Qué se hace con el apnea? ¿Hay un tratamiento? Claro que sí. Hay estimulantes del sistema nervioso central, ¿no es cierto? ¿Qué estimulante del sistema nervioso central nosotros tomamos? El café. Yo soy cafetero, 2 o 3 tazas al día. Mantiene activo.
la cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, antes utilizábamos aminofilina, que es una metilxantina igual. Los alumnos saben farmacología, ¿sí? Mata. Yo supongo que ustedes saben todo, que a veces me puedo equivocar. Las metilxantinas son la cafeína, la teflonina y la aminofilina. Nosotros usamos actualmente cafeína, citrato de cafeína, en los bebés que hacen agua. ¿Sí? Entonces, eso estimula a que el bebé esté respirando más o menos regularmente. Otro problema que tienen los prematuros: displasia broncopulmonar. Es una de las complicaciones, al igual que la retinopatía del prematuro, del ROP por el oxígeno. El oxígeno produce una alteración del desarrollo alveolar del pulmón. Mientras más prematuro, peor. Sobre todo en los menores de 32 semanas. La displasia, sobre todo, se presenta en menores de 32 semanas. Entonces son niños pues, que si están más de 30 por 30 días ya con oxígeno, ya le ponemos el diagnóstico de displasia broncopulmonar. O sea, el punto de quiebre es 30 días. Y pues los prematuros, mientras más pequeños, a veces están 2 o 3 meses con nosotros. Muchas veces ya los papás se aburren. Entonces, ¿cuál es la idea? Si pueden conseguir oxígeno domiciliario, con un monitor, lógicamente, además, puede hacerse alta con oxígeno domiciliario. Porque la displasia broncopulmonar ya se el pulmón va a seguir desarrollando. Y muchas veces a los 4, 5 o 6 meses recién están botando el oxígeno. El otro reto que tenemos es cómo alimentar al prematuro. Nace y lo que hacemos es la alimentación trófica precoz. Trófica porque yo no quiero que pierda la función intestinal. La función intestinal está en base a movimiento y en base a producción de enzimas digestivas. Así que se le da un mínimo de, por ejemplo, unos 10 a 12 mililitros por kilo por día, así que tenga 1000 gramos, 12 mililitros en 24 horas dividido entre 8 sería 1.5, ¿no? Mililitros. Y 1.5 mililitros se le da a cada 3 horas. Y todos los días igual. O sea, mi objetivo no es alimentar a ese bebé, es que no pierda el trofismo intestinal. Mientras lo alimento por dentro, ¿no? Le hago una alimentación o nutrición parenteral total. Los aminoácidos, las grasas, los lípidos, ¿no? La dextrosa, ¿no? Las vitaminas, los electrolitos, el calcio, todo se lo pongo por dentro. En el hospital hay una unidad de nutrición parenteral que nosotros formulamos, no los preparan y se le pone a una velocidad de acuerdo al volumen por kilo día que se le ha calculado. Nosotros no lo preparamos, antes sí, hace 20, 25 años, como no había esta unidad, yo me vestía como astronauta, igual como en sala de operaciones o una sala estéril, y yo mismo preparaba mi nutrición parenteral. Entonces de esa forma empecé, ¿no? Porque muchas de las cosas que traíamos pues acá no se hacían. Pues la idea era avanzar un poco en el desarrollo de esto. Soportes nutricionales parenterales es importante para los niños menores de 1500. El uso de leche materna fortificada. Ese es otro de los pilares, pero el problema es que no tenemos fortificantes. Existen los fortificantes, que son unos sobrecitos con un polvito, en las cuales se le echa a la leche materna. Entonces la cantidad de calorías y proteínas de esta leche es mayor. Entonces la cantidad de calorías por kilo que le da al prematuro también es mayor.
y de esa manera una recuperación nutricional óptima. Entonces, lo primero que siempre hay que ver con el manejo es la esterilización en sala de partos. Por eso hay un capítulo, ¿no es cierto?, en el libro de reanimación, pues, cómo vamos a reanimar a prematuros. Ver si en un niño de menor de 28 semanas o 1000 gramos necesitamos intubar o de repente solamente CPAP, ¿no? Si es un CPAP, ¿no? Pero a veces es, si la frecuencia cardíaca no recuperamos lo más antes posible en los menores de 1000 gramos, preferible es intubar, porque se va a agotar igual, ¿no? El otro es administrar el oxígeno, tomar la temperatura constantemente como guía para temperatura corporal adicional, ¿no? El soporte de la temperatura ambiental es importante. Vamos a hacer un trabajo con unos compañeros del grupo anterior sobre, ya lo estamos escribiendo, sobre temperatura, acá en Cusco, de niños nacidos de parto ectóxico y de parto de cesárea. Queremos ver cómo se adaptan térmicamente todos los niños, no solamente los niños, todos los niños, cómo va el proceso de adaptación. Pero para esto tenemos que estar al lado, ¿no es cierto? Existe a los 30 minutos termina el primer periodo de adaptación, temperatura. A las 2 horas, segundo periodo de adaptación, temperatura. A las 6 horas, tercer periodo de temperatura. Y ver qué tanto demoran en alcanzar temperaturas adecuadas, ¿no? ¿Qué creen que encontraremos? Y lógicamente vamos a medir, no vamos a poner nada, tal cual, como están ahora. La idea es hacer un estudio de tipo descriptivo, longitudinal. Vamos a hacer seguimiento por situaciones actuales. Vamos a poner un termómetro en sala de partos y otro termómetro en sala de operaciones. ¿Qué temperatura tendrá? ¿Ustedes creen que llegue a 24 o 26? No. Así. Se les ha dicho. Pero van a hacer caso. ¿Por qué? Sudan. Mucha calor para personal. Pero vamos a ver cómo van los niños. A ver si sale bien. Entonces, siempre ver la temperatura ambiental, ¿no? El soporte hidroelectrolítico, ya sabemos, tratar de mantener un volumen urinario adecuado, darle un metabolismo celular mínimo, basal de por lo menos 40 calorías, eso ustedes le van a dar con la anestesia, ¿sí? Cuando me refieran a un bebé, con los valores que hemos hablado, de 40 a 60 mililitros o 4 a 6 miligramos por kilo por momento de VIC, ustedes más o menos me van a dar 40 calorías. O sea, eso es lo basal. Es como el consumo de ese bebé que no se mueva. Tranquilito, eso es lo que va a consumir. Si se mueve más o respira más rápido, va a consumir más. Pero al menos lo mínimo, ustedes lo van a referir, llega al hospital y ya vamos a empezar con todos los protocolos del manejo. ¿Bien? Soporte respiratorio. Si respira con oxígeno a flujo libre, bien. Si no, y si no, intubado y van a tener que ventilar así. Algunos nos han traído así, pero vivos. El problema es que en el camino muchas veces se mueren y a medio camino se regresan. Y eso es lo que les puede pasar igual a ustedes. Entonces, sí, pues, CPAP es básico para la referencia de un prematuro. Vamos a aprender a hacer un CPAP artesanal, que ustedes puedan tener algo, le va a ayudar a ese bebé. No es lo ideal, pero algo le puede ayudar. Sobre termorregulación, bueno, ya está de más hablar sobre reducir al mínimo los requerimientos energéticos, tener una temperatura
neutral, ¿no? Cuando decimos temperatura neutral, cuando el consumo de oxígeno es mínimo para mantener una estabilidad energética, ¿no? Y piensen siempre en los 4 mecanismos de pérdida de calor, ¿no? Si hay incubadora de transporte, incubadora de transporte. Si no, puede ser contacto piel a piel también. Siempre el oxígeno humidificado y en lo posible a temperatura adecuada, ¿no? Microclima, ¿cómo le hacen un microclima? Una bolsita, ¿no es cierto? Y bien es cierto, ustedes no van a tener las bolsitas ideales. Las bolsitas ideales son unas bolsitas de plástico que tienen hasta capuchita. La bolsita misma. Como esas ponchos de lluvia, con la única diferencia es que no está abierto el poncho, ¿no? Está cerradito en una bolsita. Y tiene su capuchita y para ajustar. Transparente, bien bonitos los he visto. Pero vamos a tratar de conseguirlos, porque ahí también la cabecita, que es importante porque es una buena pérdida de, ¿no es cierto?, de insensible, se cubre. Pero en todo caso, si no, me lo mandan con la bolsita ahí, siempre, gorrito, ¿no? Siempre hacerle como un nidito, para que el niño esté así. ¿Qué pasa si está así o si está así? Disminuye las pérdidas sensibles, ¿no es cierto? Porque disminuye la superficie corporal expuesta a la piel. Siempre hay colocado un niño ya acurrucadito, ¿no? Y vestirlo ni bien salga de su gravedad. Entonces, pueden utilizar, estos son útiles, antes yo utilizaba desinfectadas nomás, estos que tienen su cloro, que a todos nos gustan, que vienen en los artefactos esos. Es como si tuviera doble pared, ¿no? Es grueso, entonces es mucho mejor que la bolsa simple incluso. El soporte respiratorio, bueno, ya sabemos ya cómo vamos a calcular, cómo vamos a mandar, cómo vamos a ponerle electrolitos o no. Ante sospecha de infección, te van a poner antibiótico terapia empírica, ¿no? Antes de saber cuál es el problema. Mande. Vamos a aprender de acá a una semana y media, 2 semanas, a utilizar antibióticos. 2 nomás. 2 nomás quiero, pero me lo van a dominar acá esos 2 medicamentos. Me doy piernas. Ampicilina, gentamicina. No les puede pedir neropenen, vancomicina, ceftazidina, cefaloxacina, lincomicina, metronidazol. Todos tienen, ¿no es cierto? Nosotros manejamos un librito de medicamentos. Se llama Neofax, que se actualiza cada año. Antes lo tenía, no sé por qué, Micromedex dejó de ser parte de la biblioteca virtual de la universidad. Ahí estaba, ya no está en Micromedex, ya no se puede. Yo tengo uno de que no sé por qué siempre lo tengo, se habrán olvidado de mí, porque antes pagaba $35 por año para tener. Es una aplicación que es Micromedex Neofax y se pone nomás nombre, en los cuales se pueden poner ampicilina. Y ahí sale una tablita. Una tablita en las cuales les dicen por edad gestacional y por edad postnatal cuánto van a tener. Eso ustedes lo van a tener dentro de un formulario para que lo puedan, igual que la tablita de volúmenes. Yo me la sé de memoria todas las tablitas de todos los medicamentos, pero eso es porque yo lo utilizo todos los días, ¿sí? No, yo no los quiero sacar a ustedes, no todos tampoco. Pero la idea es que me manejen estos medicamentos, que los tengan siempre, que manejen de acuerdo a la tablita. Así que, incluso para resolver mis casos, ustedes van a cambiar la tablita.
La tiene la tableta, lo único que tiene que hacer es aplicar la tableta. ¿Qué tiene que saber? Multiplicar. Nada más. Prematuro. Entonces, control de infecciones, soporte nutricional, básicamente es el endovenoso si es solamente en NPO, ¿no? Y el oxígeno lo suficiente como para mantener una saturación. En un prematuro entre 90 a 95%, no más de 95% de saturación. Secuelas hay muchas, ¿no? Y acá les hablará de esto. Puede haber desde problemas por isquemia, por daño cerebral, en retardo mental, parálisis cerebral, microcefalia, convulsiones, ¿no? Básicamente por diferentes patologías, retinopatía, displasia, síndrome de intestino corto, osteopenia. Pueden ser sujetos incluso a maltrato por mal cuidado. Un solo caso recuerdo, hace 4 o 5 años. Nuestra niñita en ese tiempo, 730 era nuestro récord para hace 6 años, ¿no? Antes de pandemia. 730 gramitos. La tuvimos 3 meses. Y se fue. Era de una comunidad. Al mes nos dijeron que había fallecido. O sea, tenía una aspiración láctea. Fíjense, ¿cuánto creen que nos ha costado esa vida? Con el cuidado de... Sáquenle casi 1000 soles por día, una UCI, que es barato. En Lima les piden, entra a la UCI, 10.000 primero, y si te vas al día siguiente, no, el 10.000 ya fue. Es caro, es caro. ¿Por qué es caro? No solamente es el medicamento, son los cuidados de enfermería, del médico, son los equipos. Los equipos pueden haber un ventilador. Un ventilador cuesta $160.000 de neonatales. Un bebé que esté 2 semanas, ¿cuánto más o menos del porcentaje de ese será? Los medicamentos. El cuidado del médico, se supone que es un médico especialista que tiene un costo alto también. Porque le pagan, ¿no? El Estado le paga. Un especialista paga sus 7, 8.000 soles. Entonces, saquen su cuenta por día, cuánto también le corresponde. Es caro, ¿no? Y por eso es durante una clínica, mejor que tenga una EPS. Si no, con su plata nomás no vale. Se van al extranjero, vayan con un seguro. Cómprense un seguro por una semana, 2 semanas. Les pasa algo allá. Una apendicectomía, $25.000 en Estados Unidos. Así le pasó a la hija de una amiga que ya tenía que pagar, no tenía seguro, felizmente ahora ya tiene seguro. En Estados Unidos todos se manejan con seguro. Entonces es importante tener en cuenta todo esto, ¿sí? Como te digo, desde lo más grave hasta un simple mal rendimiento escolar. Criterios para el alta. Hace años hice un trabajo, me acuerdo cuando recién era pediatra, para asociarme a la Sociedad Peruana de Pediatría. Peso del niño con respecto al alta. Yo le hice, muy bien, como no tenía mucho espacio, yo daba de alta antes de los 2 kilos que está indicado como alta. Y le llamé alta precoz del prematuro. Entonces daba hasta con 1.700 de alta, siempre y cuando cumpla requisitos. Entonces, ¿qué es lo que observé en el trabajo? ¿Qué creen que pasó? ¿El niño con quién le iba mejor? ¿En el hospital? Con su mamá. Con su mamá. El porcentaje de gramos por día ganados con su mamá era mucho mejor en una semana que la semana previa, ¿verdad? Pero bajo estas condiciones. Directa de la madre. Que está termorregulando temperatura, con vestimenta apropiada, o sea, con la vestimenta que va a tener en casa. Que tenga una ganancia constante de peso entre 20 a 30 gramos por día.
mínimo, que esté libre de apneas y bradicardias, que tenga buena oxigenación respirando aire corriente, o sea que no necesite oxígeno suplementario, y que esté alrededor, un peso alrededor de los 2000 gramos. Eso es. Pero como yo hacía mi estudio, yo le puse alta precoz de temperatura, pues ya va de alta antes, bajo esas condiciones. Tuve un solo reingreso, o sea, fracaso en la. Pero a esto yo le sumé uno más. ¿Con qué me aseguré? Que vivan cerca. Que sean de Cusco. Que no sean de o de una comunidad. No, a esos 2000. Entonces, si eran cerca y les daba una orientación, ¿no? Miraba también el estado, nivel socioeconómico de los papás, ¿no? Que entiendan y que sean responsables. Tú miras eso. Entonces, bajo esos puntos sí se hizo un alta precoz. El seguimiento no se termina en el alta. Así que estos niños van a regresar a ustedes, ¿sí? A su centro, y ustedes le van a hacer el seguimiento. Y cuando sea necesario o le corresponda, lo van a tener que referir al hospital. ¿Para qué? De repente al neurólogo, para ver cómo está su capacidad cognitiva, ¿no? Si hay algún problema, si hay algunos tremores, temblores, o puede haber convulsiones, o arritmias, ¿no? ¿Cómo está la integración sociofamiliar? Si hay infecciones respiratorias repetidas, ¿no? Todo esto le vamos a hacer. Puede haber aparición de hernias inguinoescrotales en prematuros, son las más frecuentes. Puede haber deformidad craneal, lo que se llama plagiocefalia. La plagiocefalia es, viene la mamá y dice, no, ¿por qué está planito acá? Planito y ancho así. Lógicamente todo el tiempo la han tenido mirando al techo. No la han movilizado, ¿no? O hay otros que están a este lado, no, a este lado y después al otro lado. Y el niño es así. Delgadito acá y atrás, adelante. El cráneo del prematuro es muy frágil, no está con buena osificación. Entonces puede ser sujeto a deformaciones. Por eso, ¿han visto ustedes a niñitos con casquitos? Hay unos casquitos, justo para la plagiocefalia. También puede haber hipoplasia maxilar, que puede producir mala posición dental posteriormente y van a tener que ser sujetos a ortodoncias. Y por último, la técnica de canguro. Bueno, así se formó esto. Ahora, ¿qué le llamamos? Contacto piedológico. Y si a nadie le gusta que le comparen a su madre con un marsupial. La técnica canguro nació así, así fue descrito, así fue publicado. Si bien es cierto, antes de este tiempo, del 78, ya en muchos países había estudios sobre contacto piel a piel. ¿Qué es lo que pasa con Edgar Rey? Es un médico pediatra que trabajaba en ese tiempo en la maternidad de Bogotá. Es algo como el Instituto Materno y Perinatal de Lima, pero de Bogotá, un Instituto Materno y Perinatal de Bogotá. Y en esos años pues, los estados en general, y Perú estaba peor todavía. No había forma de tener incubadoras, ¿no? Y no había mucho equipamiento en las unidades neonatales. Entonces, como una fórmula de paliar este déficit, estableció la técnica de mamá canguro.
en las cuales consiste en poner al niño desnudo sobre el pecho de la madre. ¿Sí? Entonces, actualmente nosotros siempre decimos, ¿quieres hacer contacto piel a piel? Porque nosotros en la indicación no podemos, mamá cagó, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo lo saqué de la nomenclatura del servicio. Ponemos contacto piel a piel, estimular succión directa. Es la indicación que ponemos. Entonces la mamá viene con un polo ancho y lo mantiene ahí, adentro, desnudito, en contacto directo. E incluso con su sondita, un costado, como ven acá también, ¿no? Está con su sondita pegada. Después lo tomó, no es que los dos hayan empezado, después Héctor Martínez hizo la posta para continuar. Se presentaron muchos resultados beneficiosos en los diferentes congresos. Entonces, ¿a quiénes se les aplica? Los que estén ya estables, ¿no? Hemodinámicamente o fisiológicamente, que no necesitan un apoyo de un CPAP o una de ventilación mecánica, lógicamente, si no, no se puede. Pero sí se puede con cánula nasal. Que estén más o menos con una estabilidad térmica, no es que estén en incubadora, lo voy a sacar de la incubadora para ponerlo acá, no. O sea, cuando ya lo bajo de la incubadora y no regula bien, que está en cuna, y ahí todo el día lo tenemos ahí a la mamá. No necesariamente a la mamá, ¿no? El papá, y cuando tenemos gemelitos prematuros, ahí los tenemos a los dos, haciendo trabajo ahí, ¿no? También puede ser interno canguro. Muchas veces me han referido, porque siempre me han preguntado eso. Me refieren, por ejemplo, de una de Acomay, una comunidad. Y a la mamá no la mano. Le digo, la mejor manera es que el personal haga la técnica de contacto piel a piel. Viene mejor. Fíjense, ¿qué temperatura? 36 graditos, bien calentito. Entonces lo colocamos sobre el tórax de la madre o el padre, de esta manera, ¿no? Como ven, está adentro. La mamá tiene que estar vigilando. Si está con oxígeno suplementario, tiene que estar con el oxígeno suplementario. Y la ventaja es que va a tener calor, que vamos a empezar con una lactancia materna, que en este caso va a ser mucho más duradera, que se va a proteger incluso frente a infecciones, lógicamente que esta mamá se ha lavado bien la manito, ¿no? Todos. Yo siempre en la UCI hay un avisito ahí, dice, lávese para los papás, lávese las manos, así no toque nada. Así está el aviso. Está constantemente estimulado, ¿no es cierto? Entonces el niño, el hecho de la estimulación, las apneas disminuyen, pues no tiene tantas apneas, ¿no? Y a la mamá también le da seguridad, ¿no? Que lo está teniendo, que está haciendo algo por su bebé. Porque muchas veces la mamá tiene mucho sentimiento de culpa al haber dado a luz un niño prematuro. Y eso ayuda mucho con eso. Lo que es la madre también beneficia lo que es depresión postparto. Sí, va mucho con eso, con la seguridad, con ese sentimiento de culpa que tiene. Y del amor. Ventajas que puedan tener del contacto piel a piel. Para el recién nacido, regula mejor la temperatura, disminución de apneas, mejora la saturación de oxígeno, aumenta el sueño profundo, disminuye el llanto, mejora la ganancia de peso. Para la mamá, fortalece la autoestima. Ahí estamos viendo que está haciendo algo por su bebé, se siente muy bien. Disminuye los sentimientos de culpa y ansiedad, ¿no? Que va con la depresión. Aumenta el dominio del cuidado del niño, facilita la familiarización con tecnologías de la UCI, del servicio, aumenta la producción de leche, prolonga la lactancia materna y favorece el vínculo afectivo. O sea, muchas ventajas que tenemos con estos bebés. Entonces lo importante, como les dije, es tratar
de identificarlos, referir adecuadamente, y cuando nosotros nos vamos a devolver a ustedes hagan un seguimiento adecuado y vean cuándo es necesario que siga los controles por oftalmología, por neurología o por el pediatra o neonatólogo. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Nos vemos el día martes.